Ella solo quería escapar de las deudas, y terminó como esposa de un millonario frío. Pero nada salió como ella imaginaba. Suscríbete al canal, y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. El sonido del despertador a las 5 de la mañana se había convertido en la banda sonora de la desesperación para Esperanza Morales. Desde su pequeño departamento en la colonia Roma Norte, podía escuchar el despertar de la Ciudad de México, el rumor distante del tráfico, los gritos de los vendedores ambulantes y el eterno bullicio que caracterizaba a la capital mexicana. Se levantó de la cama individual que había comprado de segunda mano hace 3 años, cuando tuvo que vender todos los muebles buenos para pagar la primera cirugía de su padre. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de cemento pulido, y un escalofrío le recorrió la espalda. No por el frío de febrero, sino por el recordatorio constante de las facturas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina. «Buenos días, papá», murmuró mientras preparaba café en una cafetera italiana que había resistido todos los embates económicos de la familia. Su padre, don Roberto, estaba sentado en su silla de ruedas frente a la ventana, observando cómo la ciudad cobraba vida bajo la luz dorada del amanecer. «Buenos días, mija. ¿Dormiste bien?», preguntó con esa voz débil que había desarrollado después del derrame cerebral. Sus ojos, aunque cansados, mantenían esa chispa de cariño que siempre había caracterizado al hombre que una vez fue el mecánico más respetado del barrio. Esperanza sonrió mientras le servía su café con leche, exactamente como le gustaba desde que era niña. «Como siempre, papá. Hoy tengo una entrevista importante. ¿Recuerdas?». La cara de don Roberto se iluminó ligeramente. A pesar de su condición, su mente permanecía lúcida la mayor parte del tiempo. «Claro, la del trabajo nuevo. Espero que todo salga bien, Esperancita. Sabes que yo...». «No digas nada, papá», lo interrumpió suavemente, acariciando su mano arrugada. «Vamos a salir de esta. Te lo prometo». Mientras se alistaba para el día, Esperanza no pudo evitar revisar una vez más las cuentas que tenía organizadas en una libreta desgastada. Deuda del hospital, 180,000 pesos. Medicamentos mensuales, 8,500 pesos. Renta, 12,000 pesos. Servicios, 3,200 pesos. Su salario actual como contadora en la ferretería de los Jiménez, 15,000 pesos mensuales. Los números no cuadraban, nunca cuadraban. Se vistió con su único traje formal, un conjunto gris que había comprado para las entrevistas de trabajo, y se miró al espejo del baño. A los 28 años, Esperanza tenía el rostro de alguien que había madurado demasiado rápido. Sus ojos café oscuro reflejaban una determinación férrea, pero también una fatiga profunda que ningún maquillaje podía disimular completamente. «Te ves hermosa, mija», dijo don Roberto cuando ella se despidió con un beso en la frente. «Deséame suerte, papá». El trayecto en metro hasta Polanco le tomó 1 hora y media. Durante el viaje, practicó mentalmente las respuestas que daría en la entrevista. El anuncio clasificado había sido escueto. Se busca asistente personal para empresario. Discreción absoluta, excelente remuneración. No especificaba salario, pero mencionaba que el puesto incluía vivienda y beneficios extraordinarios. Al salir de la estación Polanco, Esperanza se sintió inmediatamente fuera de lugar. Las calles estaban llenas de automóviles de lujo, boutiques exclusivas y restaurantes con precios que equivalían a su salario semanal. Caminó por Avenida Presidente Masaryk, observando cómo las mujeres elegantes entraban y salían de tiendas que ella solo había visto en revistas. El edificio corporativo de Vega Industries se alzaba imponente frente a ella. 30 pisos de cristal y acero que reflejaban las nubes grises del cielo chilango. En el lobby, todo era mármol blanco y decoración minimalista. La recepcionista, una mujer impecablemente arreglada, la miró de arriba a abajo antes de dirigirla hacia los elevadores. «Piso 28, señorita Morales. La secretaria del señor Vega la está esperando». Mientras el elevador subía, Esperanza sintió cómo se le revolvía el estómago. No era solo por los nervios de la entrevista, sino por la sensación de estar entrando en un mundo completamente ajeno al suyo. Las puertas se abrieron revelando una oficina moderna con vista panorámica de la ciudad. «¿Esperanza Morales?», preguntó una mujer de mediana edad, vestida elegantemente. «Soy Carmen, asistente ejecutiva del señor Vega. Él la verá en unos minutos». Los minutos se sintieron como horas. Esperanza se aferró a su portafolio usado.
consciente de que cada detalle de su apariencia delataba su situación económica. Cuando finalmente se abrieron las puertas de cristal esmerilado de la oficina principal, sintió como si el destino estuviera a punto de cambiar para siempre. Alejandro Vega no levantó la vista de los documentos que tenía sobre su escritorio cuando Esperanza entró a la oficina. La estancia era inmensa, con ventanales que abarcaban 2 paredes completas y ofrecían una vista espectacular de la Ciudad de México. Todo en el lugar transmitía poder, desde los muebles de diseño italiano hasta las obras de arte contemporáneo que decoraban las paredes. «Siéntese», dijo finalmente, sin levantar la mirada. Su voz era profunda, controlada, sin rastro de calidez. Esperanza tomó asiento en una de las sillas de cuero frente al escritorio, tratando de mantener la compostura mientras observaba discretamente al hombre que podría cambiar su vida. Alejandro Vega tenía exactamente la apariencia que ella había imaginado después de leer sobre él en las revistas de negocios. Cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, traje que probablemente costaba más que su salario anual, y una presencia que comandaba respeto inmediato. Cuando finalmente levantó la vista, Esperanza se encontró con unos ojos grises fríos como el acero. No había curiosidad en ellos, ni interés personal. La estaba evaluando como si fuera una inversión potencial. Esperanza Morales, 28 años, contadora, trabaja en una ferretería en la colonia Doctores. Leyó de una carpeta que tenía frente a él. Vive con su padre enfermo. Tiene deudas considerables debido a gastos médicos. Hizo una pausa y la miró directamente. ¿Qué tan considerables? La pregunta la tomó por sorpresa. Disculpe, señor Vega, pero no entiendo qué relevancia... Señorita Morales, la interrumpió, reclinándose en su silla ejecutiva. Si va a trabajar para mí, necesito conocer cada aspecto de su vida que pueda convertirse en una vulnerabilidad. ¿Las deudas? Esperanza sintió cómo se le encendían las mejillas. Aproximadamente 180,000 pesos en gastos médicos, más los gastos corrientes mensuales. ¿Y por qué debería contratarla a usted cuando tengo candidatas con mejores credenciales y sin complicaciones financieras? La pregunta era brutal en su honestidad. Esperanza respiró profundo, decidiendo que no tenía nada que perder siendo igualmente directa. ¿Por qué alguien con mi situación va a ser absolutamente fiel al trabajo? No voy a arriesgar esta oportunidad por nada en el mundo. ¿Y por qué? Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Necesito este trabajo más que cualquiera de esas candidatas. Por primera vez, algo parecido al interés cruzó por la mirada de Alejandro. Se levantó de su escritorio y caminó hacia los ventanales con las manos en los bolsillos. El trabajo que ofrezco no es convencional, señorita Morales. Requiere disponibilidad las 24 horas, discreción absoluta y, ocasionalmente, participar en eventos sociales que son cruciales para mis negocios. Se volvió hacia ella. También requiere que viva en mi casa. ¿Vivir en su casa?, preguntó Esperanza, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Tengo una residencia en Las Lomas. Hay un ala de invitados completamente independiente. Su padre también puede vivir ahí. Tendría cuidado médico privado, las 24 horas. Las palabras de Alejandro golpearon a Esperanza como una ola. La posibilidad de que su padre tuviera atención médica constante, de no tener que preocuparse por la renta, por los medicamentos. ¿Cuál sería mi salario?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. 50,000 pesos mensuales, más todos los gastos pagados. Pagaré sus deudas actuales como bono de contratación. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Era más dinero del que había ganado en su vida entera. Hay una condición adicional, continuó Alejandro, regresando a su escritorio. En 6 meses necesitaré que se case conmigo. ¿Qué? Esperanza se levantó de la silla, su compostura finalmente quebrada. Alejandro permaneció imperturbable. Es un matrimonio de conveniencia. Mi consejo directivo y mis socios están presionando para que establezca una imagen más estable. Una esposa proyecta confiabilidad en el mundo de los negocios. El matrimonio duraría 2 años, después del cual se procesaría un divorcio discreto. Usted recibiría una compensación adicional de 2 millones de pesos. Esto es absurdo, murmuró Esperanza caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella.
Millones de personas luchando por sobrevivir cada día. Y aquí estaba este hombre proponiéndole una salida que parecía demasiado buena para ser real. «No tiene que responder ahora», dijo Alejandro, su voz manteniendo ese tono empresarial frío. «Pero si acepta, quiero que entienda que esto es estrictamente un acuerdo de negocios. No habrá complicaciones emocionales, no habrá expectativas románticas. Será un contrato, nada más». Esperanza se volvió hacia él, estudiando su rostro. No había calidez, no había humanidad visible. Solo cálculo frío y determinación empresarial. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Porque necesita el dinero lo suficiente como para aceptar los términos sin complicaciones. Y porque», hizo una pausa casi imperceptible, «parece ser la única candidata que no está tratando de impresionarme». Esperanza se quedó en silencio, procesando la propuesta más surreal de su vida. Pensó en su padre esperándola en casa, en las facturas sobre la mesa de la cocina, en las noches sin poder dormir por la preocupación. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Tiene hasta mañana a las 5 de la tarde», respondió Alejandro, volviendo a concentrarse en sus documentos. «Carmen le dará mi número directo». Mientras Esperanza salía de la oficina, sintió como si hubiera entrado en una película. En el elevador, observó su reflejo en el espejo. La misma mujer que había entrado, pero de alguna manera todo había cambiado. La propuesta de Alejandro Vega resonaba en su mente mientras regresaba a casa. ¿Podría realmente casarse con un extraño por dinero? ¿Qué tipo de hombre hace una propuesta así, con la frialdad de una transacción comercial? Pero mientras el metro la llevaba de vuelta a su realidad, una pregunta más urgente ocupaba sus pensamientos. ¿Podía permitirse el lujo de rechazar la única oportunidad real que había tenido de salvar a su padre y cambiar su vida para siempre? Esperanza llegó a su departamento cuando el sol ya se ocultaba detrás de los edificios de la Roma Norte. Las luces de los puestos de tacos comenzaban a encenderse en la esquina y el aroma familiar de tortillas recién hechas flotaba en el aire. Pero por primera vez en meses, estos pequeños placeres de su barrio no lograron calmar la tormenta que rugía en su mente. «¿Cómo te fue, mija?», preguntó don Roberto desde su silla, donde había pasado la tarde viendo las noticias en su viejo televisor de 32 pulgadas. Esperanza dejó su bolsa sobre la mesa, cuidando de no tocar las facturas que seguían ahí, como soldados silenciosos recordándole su realidad. «Complicado, papá. Muy complicado». Se dirigió a la cocina y comenzó a preparar la cena. Arroz, frijoles y las últimas tortillas que quedaban del día anterior. La rutina mecánica de cocinar le daba tiempo para ordenar sus pensamientos, pero las palabras de Alejandro Vega resonaban en su cabeza como un eco persistente. «¿Complicado cómo?», insistió su padre, dirigiendo su silla de ruedas hacia la pequeña mesa donde siempre cenaban juntos. Esperanza sirvió los platos y se sentó frente a él. Durante unos minutos comieron en silencio. Finalmente, ella levantó la vista. «Papá, ¿qué harías si alguien te ofreciera resolver todos nuestros problemas económicos, pero a cambio tuvieras que hacer algo que va contra todo lo que crees?» Don Roberto dejó su tenedor y la miró con esos ojos que habían visto tanto en sus 65 años de vida. «Esperanza, desde que tu madre murió, lo único que me ha importado en este mundo eres tú. He visto cómo te sacrificas día tras día por mí, cómo has puesto tu vida en pausa para cuidarme. Si hay algo que puede darte la oportunidad de ser feliz, no se trata de mi felicidad, papá. Se trata de hacer lo correcto». «¿Y qué es lo correcto, mija? Seguir viviendo al día, preocupándote por cada peso que gastamos, verte envejecer antes de tiempo por el estrés». Su voz se quebró ligeramente. «Yo ya viví mi vida, Esperanza. Ahora es tu turno». Esa noche, después de ayudar a su padre a acostarse y asegurarse de que tomara sus medicamentos, Esperanza se sentó en su cama con su laptop prestada. Buscó información sobre Alejandro Vega en Internet. Las fotografías lo mostraban en eventos de gala, siempre solo o acompañado por diferentes mujeres que claramente no eran parejas serias. Los artículos hablaban de su imperio empresarial, de sus inversiones exitosas, de su reputación como un hombre implacable en los negocios. Pero no había nada personal, nada que revelara quién era realmente detrás de esa fachada de acero. A las 2 de la madrugada, finalmente tomó su teléfono y marcó el número que Carmen le había dado.
Señor Vega, dijo cuando él respondió al segundo timbre, con una voz que no mostraba signos de haber estado dormido. Señorita Morales, no esperaba su llamada tan pronto. Necesito hacerle algunas preguntas antes de decidir. Escucho. Esperanza respiró profundo. ¿Por qué realmente quiere casarse conmigo? Y no me diga que es solo por la imagen. Un hombre como usted podría conseguir cualquier mujer dispuesta a ese tipo de arreglo. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Cuando Alejandro finalmente habló, su voz tenía un matiz diferente, menos calculadora, porque las mujeres de mi círculo social tienen expectativas, ambiciones, ven el matrimonio como una oportunidad de ascender socialmente o de acceder a mi fortuna. Usted necesita el dinero para sobrevivir, no para caprichos. Eso hace que sea predecible. ¿Predecible? Confiable. No tengo tiempo ni interés en juegos emocionales, señorita Morales. Necesito a alguien que entienda que esto es un contrato de negocios y que lo respete como tal. ¿Y si me enamoro de usted? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Se sintió idiota por haberla hecho. No lo hará, respondió él sin vacilar. Soy muy bueno manteniendo la distancia emocional. Es una de mis mejores habilidades empresariales. ¿Y si usted se enamora de mí? Esta vez, la pausa fue aún más larga. Eso no va a suceder, señorita Morales. Le aseguro que no soy capaz de ese tipo de vulnerabilidad. Esperanza sintió una punzada extraña en el pecho. No sabía si era alivio o decepción. Una última pregunta. ¿Qué pasará con mi padre? Tendrá la mejor atención médica disponible. Fisioterapeutas, enfermeros, todo lo que necesite. Y después del divorcio, si algo me llegara a pasar, hay una cláusula en el contrato que garantiza su cuidado de por vida. Esperanza cerró los ojos. Acepto. La oficina del abogado de Alejandro estaba en el mismo edificio de Vega Industries, pero en un piso diferente. Esperanza llegó puntual a las 9 de la mañana, vestida con el mismo traje gris que había usado para la entrevista. Era el único atuendo profesional que tenía. Alejandro ya estaba ahí, revisando documentos con un hombre mayor de cabello canoso y traje impecable. Al verla entrar, ambos se levantaron. Señorita Morales, él es licenciado Herrera, mi abogado personal, dijo Alejandro con esa formalidad que parecía ser su estado natural. Es un placer conocerla, dijo el abogado, estrechando su mano. Espero que haya tenido tiempo de considerar todos los aspectos de este acuerdo. Esperanza se sentó en la silla que le indicaron y aceptó la taza de café que le ofrecieron. Sus manos temblaban ligeramente, pero esperaba que no fuera obvio. Antes de revisar el contrato matrimonial, comenzó el licenciado Herrera, necesitamos formalizar el contrato laboral. Ambos documentos están interconectados, pero legalmente son independientes. Durante la siguiente hora, revisaron cada cláusula del contrato de trabajo. El salario era exactamente lo que Alejandro había mencionado, 50,000 pesos mensuales, más gastos médicos para su padre, vivienda, alimentación y un fondo para emergencias. Sus responsabilidades incluían acompañarlo a eventos sociales, manejar su calendario personal y representar adecuadamente la imagen de la empresa en funciones públicas. Ahora, el acuerdo matrimonial, dijo el abogado, colocando un documento aún más grueso frente a ella. Las cláusulas eran extensas y detalladas. El matrimonio duraría exactamente 2 años. Durante ese tiempo, ella recibiría una asignación adicional de 30,000 pesos mensuales. Al finalizar el periodo, recibiría un pago único de 2 millones de pesos, además de mantener los beneficios médicos para su padre de por vida. Hay cláusulas de comportamiento que deben seguir ambas partes, explicó el abogado. Ninguno de los dos puede tener relaciones románticas con terceros durante el matrimonio. Deben aparecer juntos en eventos públicos al menos 2 veces por mes. Y, hizo una pausa, mirando a Alejandro, deben vivir en la misma residencia. ¿En la misma residencia?, preguntó Esperanza, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. En habitaciones separadas, aclaró Alejandro rápidamente. La casa es lo suficientemente grande para que tengamos privacidad completa, pero para efectos legales y de imagen debe ser la misma dirección. Esperanza asintió, tratando de procesar toda la información. ¿Y qué pasa si alguno de los dos quiere terminar el contrato antes de tiempo? Hay cláusulas de terminación,
respondió el abogado, pero involucran penalizaciones financieras significativas para la parte que inicie la ruptura. Mientras leía cada página, Esperanza no podía evitar sentirse como si estuviera vendiendo su alma. Pero cada vez que sus ojos se posaban en la cláusula sobre el cuidado médico de su padre, recordaba por qué estaba ahí. «Tengo una condición adicional», dijo finalmente, levantando la vista hacia Alejandro. Él alzó una ceja, sorprendido. «¿Cuál?» «Quiero seguir trabajando. No como su asistente, pero quiero mantener un empleo independiente. No puedo estar 2 años sin hacer nada productivo». Alejandro intercambió una mirada con su abogado. «¿Qué tipo de trabajo?» «Contabilidad. Freelance, tal vez. O consultoría para pequeñas empresas. Algo que me permita mantener mis habilidades profesionales. Eso podría ser complicado. Su horario debe adaptarse a mis necesidades. Entiendo eso. Pero en mis tiempos libres necesito tener un propósito más allá de este acuerdo». Alejandro la estudió durante un largo momento. Había algo en su expresión que ella no pudo descifrar. ¿Respeto? ¿Curiosidad? «Está bien», dijo finalmente, «pero nada que interfiera con sus obligaciones contractuales». El licenciado Herrera agregó rápidamente una cláusula adicional al documento. 3 horas después, Esperanza firmó ambos contratos. Su nombre, escrito con tinta azul en cada página, sellaba el acuerdo más extraño de su vida. «La boda será en 6 semanas», dijo Alejandro, mientras guardaba su copia de los documentos. «Ceremonia civil pequeña, solo testigos necesarios. Después, una recepción para socios y clientes importantes». «¿6 semanas?» Esperanza sintió pánico. «Pero yo no sé nada sobre organizar una boda, y menos una recepción para... Mi asistente se encargará de todo. Usted solo necesita aparecer y seguir el protocolo que le enseñaremos». Mientras salían del edificio, Alejandro se detuvo frente a su automóvil, un BMW negro que probablemente costaba más que la casa donde había crecido Esperanza. «Mañana la recogeré a las 10 para que conozca la casa y se instale con su padre. Mis asistentes ya han organizado el traslado médico». «¿Tan rápido? Entre más pronto nos adaptemos a la nueva rutina, mejor». Hizo una pausa y por primera vez desde que lo conocía, su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. «Señorita Morales, Esperanza, sé que esto no es convencional, pero le prometo que haré que sea lo menos complicado posible». Mientras lo veía alejarse en su automóvil, Esperanza se preguntó si había tomado la mejor decisión de su vida o si acababa de cometer el error más grande que jamás podría deshacer. El viento frío de febrero le golpeó el rostro mientras esperaba el metro. En 6 semanas se convertiría en la señora Vega. En 6 semanas su vida cambiaría para siempre. Lo que no sabía era que la vida de Alejandro también estaba a punto de cambiar de maneras que él nunca había imaginado. La residencia de Alejandro Vega en las lomas de Chapultepec era todo lo que Esperanza había imaginado y más. Mientras el BMW negro atravesaba las calles arboladas del exclusivo vecindario, ella no pudo evitar sentirse como Alicia cayendo por la madriguera del conejo. «Esta es mi casa», dijo Alejandro simplemente, como si presentara una oficina más. La propiedad se extendía detrás de altos muros de cantera rosa, con un portón de hierro forjado que se abría automáticamente al acercarse el automóvil. El jardín era impecable, pasto verde perfecto, palmeras podadas con precisión matemática y una fuente de mármol que dominaba el centro del círculo de acceso. La casa era un palacio moderno de 3 pisos, con enormes ventanales que reflejaban el cielo matutino. Esperanza calculó mentalmente que su departamento entero cabría en el garaje, donde ya había otros 4 automóviles estacionados. «Dios mío», murmuró sin poder evitarlo. «¿Perdón?», preguntó Alejandro, deteniéndose a mitad del camino hacia la entrada principal. «Nada, es solo que es muy grande». Alejandro la miró con una expresión que no pudo descifrar. «Supongo que sí, uno se acostumbra». El interior era aún más impresionante. Los techos altos, los pisos de mármol y las obras de arte que decoraban las paredes gritaban elegancia y dinero. Pero también había algo frío en el ambiente, como si fuera más un museo que un hogar. «Señor Vega, bienvenido», dijo una mujer de mediana edad que se acercó desde lo que parecía ser el área de cocina. «Usted debe ser la señorita Morales. Soy Marta, el ama de llaves.
Marta tenía una sonrisa cálida y genuina que contrastaba con la formalidad del lugar. Sus ojos bondadosos inmediatamente hicieron sentir a Esperanza un poco más cómoda. «Marta lleva trabajando aquí desde que compré la casa», explicó Alejandro. «Ella se encargará de que tengan todo lo que necesiten». «¿Llegó bien su papá?», preguntó Marta con sincera preocupación. «Los paramédicos lo trajeron hace una hora. Está descansando en su habitación». Esperanza sintió un alivio enorme. Durante todo el trayecto había estado preocupada por cómo su padre manejaría el traslado. «¿Puedo verlo?». «Por supuesto, mija. Venga, le muestro el camino». Mientras caminaban por los pasillos, Marta iba explicando la distribución de la casa. «Esta es el ala este, donde estarán ustedes. Tiene su propia entrada, cocina pequeña, sala de estar y 2 recámaras. El señor Vega vive principalmente en el ala oeste». «¿Principalmente?». «Bueno, es una casa muy grande, pero él usa solo unos cuantos cuartos. La oficina, su recámara, el gimnasio y la terraza donde desayuna». Marta bajó la voz. «Entre usted y yo esta casa necesita más vida. Ha estado demasiado silenciosa por mucho tiempo». Llegaron a una habitación amplia con vista al jardín trasero. Don Roberto estaba sentado en una silla reclinable eléctrica, viendo la televisión. Al ver a Esperanza, su rostro se iluminó. «Mija, mira esto, es como un hotel de 5 estrellas». Esperanza se acercó y lo abrazó. «¿Cómo te sientes, papá? ¿El viaje no fue muy complicado?». «Para nada. Los paramédicos fueron muy profesionales. Y mira», señaló hacia una esquina de la habitación, «me instalaron todo un equipo médico, hasta un botón de emergencia». Efectivamente, había equipo médico profesional discretamente integrado en la decoración, un monitor cardíaco, un tanque de oxígeno y otros aparatos que Esperanza ni siquiera sabía identificar. «El doctor Ramírez vendrá a verlo esta tarde», dijo Marta. «Es el mejor cardiólogo de México y a partir de mañana tendrá un fisioterapeuta que vendrá 3 veces por semana». Esperanza sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Por primera vez en años, su padre tendría acceso a atención médica de calidad. «¿Y mi habitación?», preguntó, tratando de mantener la compostura. «Justo al lado. Vamos». La habitación de Esperanza era más grande que todo su departamento anterior. Tenía una cama king size, un vestidor enorme y un baño privado con una tina que parecía más una pequeña piscina. «Marta trajo todas sus cosas», dijo Alejandro desde la puerta. «Espero que todo esté a su gusto». Esperanza se volvió hacia él. «¿Dónde está su habitación?». «Al otro lado de la casa. No se preocupe, tendremos toda la privacidad que necesitemos». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Esperanza se sintiera tanto aliviada como extrañamente decepcionada. «Hay algunas cosas de las que tenemos que hablar», continuó Alejandro. «Reglas de la casa, protocolos para cuando tengamos visitas y necesitamos comenzar a prepararla para los eventos sociales». «¿Prepararme cómo?». «Clases de etiqueta, un nuevo guardarropa, aprender sobre las personas importantes en mi círculo social». Hizo una pausa. «Mañana vendrá una consultora de imagen». Esperanza se sintió inmediatamente a la defensiva. «¿Qué está mal con mi imagen?». «Nada está mal», dijo Alejandro, pero su tono sugería lo contrario. «Simplemente necesita pulirla para que coincida con el entorno en el que se moverá». «¿Me está diciendo que no soy lo suficientemente elegante para su mundo?». «Le estoy diciendo que necesita las herramientas adecuadas para sentirse cómoda en situaciones sociales que le resultarán nuevas». Era una respuesta diplomática, pero Esperanza sintió la crítica implícita. Durante un momento, los dos se miraron fijamente, y ella se preguntó si ya había cometido su primer error. «Está bien», dijo finalmente, «pero quiero que quede claro algo. Puedo adaptarme a su mundo, pero no voy a cambiar quién soy en el fondo». Por primera vez, Alejandro sonrió. No era una sonrisa cálida, pero tampoco era completamente fría. «No esperaría nada menos», dijo. «La cena es a las 8. Marta le puede mostrar el comedor principal». Cuando se fue, Esperanza se quedó sola en su nueva habitación, rodeada de lujo que nunca había imaginado. Pero en lugar de sentirse agradecida, se sintió perdida. Al día siguiente, Esperanza despertó desorientada. Por un momento no recordó dónde estaba, hasta que vio el techo alto y las cortinas de seda que filtraban la luz matutina. Se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde podía ver el jardín trasero,
con su piscina perfectamente azul y la vista de la ciudad a lo lejos. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Señorita Esperanza», era la voz de Marta. «El desayuno está listo, y la señora Castellanos llegará en una hora». «¿La señora Castellanos?» «La consultora de imagen del señor Vega». Esperanza suspiró. Había esperado tener al menos unos días para adaptarse antes de comenzar con las transformaciones. Después de desayunar con su padre, quien parecía estar adaptándose maravillosamente a su nueva vida, se dirigió a la sala principal, donde la esperaba una mujer impecablemente vestida de unos 50 años. «Esperanza, querida», dijo la mujer, levantándose de un elegante sofá. «Soy Sofía Castellanos. Alejandro me ha contado sobre su situación». Esperanza se preguntó exactamente qué le había contado Alejandro, pero decidió no preguntar. «Primero necesito conocerte», continuó Sofía, sacando una libreta de notas. «Cuéntame sobre tu vida, tus intereses, tu trabajo anterior». Durante la siguiente hora, Esperanza habló sobre su vida como contadora, su padre, sus estudios universitarios y sus pocos pasatiempos. Sofía tomaba notas constantemente, haciendo preguntas específicas sobre sus experiencias sociales. «Muy bien», dijo finalmente Sofía. «Tenemos una base sólida. Eres inteligente, educada y tienes valores fuertes. Solo necesitamos refinar la presentación». «¿Refinar cómo?» «Bueno, necesitarás un guardarropa completamente nuevo». Alejandro se mueve en círculos donde la apariencia es crucial. También trabajaremos en tu postura, tu forma de caminar y cómo comportarte en eventos sociales. Esperanza sintió que se le hacía un nudo en el estómago. «¿Tan mal estoy?» Sofía sonrió con gentileza. «No estás mal, querida, simplemente estás acostumbrada a un ambiente diferente. Es como aprender un nuevo idioma». Pasaron el resto del día en lo que Sofía llamó evaluación completa. Analizaron su forma de hablar, su lenguaje corporal, su manera de comer y hasta cómo daba la mano. «Caminas con los hombros ligeramente caídos», observó Sofía. «Es natural cuando has cargado mucho peso emocional, pero en el mundo de Alejandro, la postura proyecta confianza». Por la tarde, Alejandro llegó para observar la sesión. Se sentó en una silla en el extremo opuesto de la sala, revisando documentos en su tablet, pero Esperanza sabía que estaba prestando atención. «Ahora practiquemos cómo entrar a una habitación llena de personas importantes», dijo Sofía. «Imagina que estás llegando a una gala benéfica. Alejandro está contigo, pero necesitas proyectar confianza independiente». Esperanza se sintió ridícula al principio, pero gradualmente comenzó a entender lo que Sofía quería decir. Había una diferencia entre caminar con propósito y caminar con elegancia. «Mejor», dijo Sofía después de varios intentos. «Pero necesitas sonreír más. No una sonrisa forzada, sino algo que transmita que te sientes cómoda estando ahí». «Pero no me siento cómoda», admitió Esperanza. «Esa es la clave», intervino Alejandro levantando la vista de su tablet. «Nadie se siente completamente cómodo en esas situaciones. Todos están actuando hasta cierto punto». Era la primera vez que había participado en la conversación, y Esperanza se sorprendió por la honestidad de su comentario. «¿Usted también actúa?», preguntó. Alejandro la miró directamente. «Constantemente. El Alejandro que ven en las galas benéficas es diferente del Alejandro que maneja juntas de negocios, que es diferente del Alejandro que está en casa». «¿Y cuál es el verdadero?». La pregunta colgó en el aire durante un momento. Sofía se excusó discretamente para revisar sus notas, dejándolos solos. «Esa es una pregunta muy profunda para alguien que apenas me conoce», dijo Alejandro finalmente. «Voy a ser su esposa en 5 semanas», respondió Esperanza. «Creo que tengo derecho a conocer al menos una versión auténtica de usted». Alejandro cerró su tablet y se acercó a donde ella estaba parada. El Alejandro auténtico es alguien que aprendió desde muy joven que mostrar vulnerabilidad es una invitación al ataque, que los sentimientos son un lujo que no se puede permitir en el mundo de los negocios y que las personas que dicen importarles generalmente tienen una agenda oculta. La honestidad brutal de su respuesta sorprendió a Esperanza. «Eso suena como una vida muy solitaria». «Es una vida muy exitosa», corrigió él, «y muy predecible. ¿Y no extraña la conexión humana real?». Alejandro la estudió durante un largo momento.
No se puede extrañar algo que nunca se ha tenido realmente. Esperanza sintió una punzada inesperada de tristeza por él. Detrás de toda esa riqueza y poder había un hombre que había construido muros tan altos que ni siquiera él podía ver por encima de ellos. Bueno, dijo Sofía regresando con una sonrisa profesional. Creo que hemos hecho suficiente progreso por hoy. Mañana iremos de compras para comenzar con el nuevo guardarropa. Mientras Sofía empacaba sus cosas, Alejandro se acercó a Esperanza. Por cierto, mañana por la noche tenemos nuestro primer evento juntos, una cena de negocios con algunos socios importantes. ¿Mañana? Esperanza sintió pánico, pero apenas estoy aprendiendo. Será algo pequeño, informal. Una buena oportunidad para practicar. Hizo una pausa. No se preocupe. Estaré con usted todo el tiempo. Esa noche, mientras Esperanza se preparaba para dormir en su nueva habitación, se preguntó qué versión de sí misma tendría que ser para sobrevivir en el mundo de Alejandro. Y más importante aún, si al final de los 2 años, todavía recordaría quién había sido antes de todo esto. Por la ventana, podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Millones de personas viviendo sus vidas normales, preocupándose por problemas normales. Ella había estado ahí hacía apenas 2 días y ya se sentía como si hubiera cruzado una línea invisible hacia un mundo completamente diferente. Un mundo donde cada gesto, cada palabra, cada sonrisa tenía un propósito calculado. Un mundo donde su esposo sería un extraño que había convertido la desconfianza en un arte. Pero también un mundo donde su padre tendría la mejor atención médica posible, donde nunca más tendría que contar monedas para comprar comida, donde podría construir un futuro que antes parecía imposible. Mientras se quedaba dormida, Esperanza se preguntó cuál sería el verdadero precio de todo esto, y si cuando llegara el momento de pagarlo, sería capaz de hacerlo. El vestido negro que Sofía había elegido para Esperanza costaba más que 3 meses de su salario anterior. Mientras se miraba en el espejo de cuerpo completo de su habitación, apenas se reconocía. El corte era perfecto, elegante, pero no ostentoso, y los zapatos de tacón la hacían verse más alta y segura de lo que se sentía. «Estás preciosa, mija», dijo don Roberto desde su silla de ruedas, que había movido hasta la puerta de la habitación para verla. «Me siento como si estuviera disfrazada», admitió Esperanza, ajustándose los aretes de perlas que Sofía había insistido en que usara. «A veces necesitamos usar disfraces para descubrir quiénes podemos llegar a ser», respondió su padre con esa sabiduría que siempre la sorprendía. Un golpe suave en la puerta la hizo voltear. Alejandro estaba ahí, impecable en un traje azul marino que probablemente costaba más que un automóvil. Pero cuando la vio, algo cambió en su expresión. Sus ojos se detuvieron en ella un momento más de lo necesario. «Está perfecta», dijo finalmente, con una voz ligeramente diferente a su tono habitual de negocios. «Gracias», respondió Esperanza, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso sin razón aparente. «¿Lista para su primera misión?», preguntó él, recuperando su compostura profesional. Durante el trayecto al restaurante, Alejandro le explicó quiénes estarían en la cena. «Roberto Mendoza es mi socio en el proyecto inmobiliario de Cancún. Su esposa, Patricia, es complicada. Le gusta hacer preguntas personales para incomodar a las personas. Carlos Herrera maneja nuestras inversiones en tecnología y viene con su novia de turno. ¿Qué debo decir si me preguntan sobre nuestro romance?». Alejandro se aflojó la corbata ligeramente. «Manténgalo simple. Nos conocimos cuando usted aplicó para el trabajo de asistente personal. La atracción fue gradual, pero genuina. Decidimos mantenerlo privado al principio por profesionalismo. ¿Y si preguntan sobre la boda rápida? Diremos que cuando uno encuentra a la persona correcta, no tiene sentido esperar». Esperanza lo miró de reojo. «¿Alguna vez ha encontrado usted a la persona correcta?». La pregunta surgió antes de que pudiera detenerla. Alejandro mantuvo la vista en el tráfico nocturno de Polanco. «No creo en ese concepto», respondió después de una pausa. «Creo en la compatibilidad, en objetivos compartidos, en respeto mutuo. Pero la idea de una persona correcta destinada para uno, eso es romanticismo infantil». «Qué triste», murmuró Esperanza. «¿Perdón?» «Nada. Solo, qué triste debe ser ver el mundo de esa manera». Alejandro la miró brevemente,
antes de volver a concentrarse en el camino. Es realista, y el realismo me ha llevado muy lejos. El restaurante era exactamente el tipo de lugar que Esperanza había visto en revistas, pero nunca había imaginado visitando. Manteles blancos, cristalería fina y precios que no aparecían en el menú porque cualquiera que tuviera que preguntar no podía pagarlo. «Alejandro, hermano», gritó un hombre robusto de unos 40 años, levantándose de una mesa en el área VIP. «Y esta debe ser la famosa Esperanza». Roberto Mendoza tenía el tipo de sonrisa que llegaba hasta los ojos, pero no más allá. Su esposa, Patricia, era una mujer delgada con cirugías evidentes y una mirada que evaluaba a Esperanza como si fuera una inversión riesgosa. «Esperanza, qué nombre tan tradicional», dijo Patricia con una sonrisa que no era realmente una sonrisa. «¿De dónde eres, querida?» «De la ciudad», respondió Esperanza, recordando las lecciones de Sofía sobre mantener las respuestas corteses pero breves. «¿Qué parte de la ciudad? Tengo muy buen oído para detectar acentos». Alejandro intervino suavemente. Esperanza creció en la Roma Norte. Estudió contabilidad en la Universidad Nacional. «Ah, la UNAM», dijo Patricia con un tono que hacía que sonara como si hubiera mencionado una preparatoria de barrio. «¡Qué democrático!». Esperanza sintió que la sangre se le subía a las mejillas, pero mantuvo la sonrisa que había practicado con Sofía. «Sí, tuve mucha suerte de recibir una educación tan completa», respondió. «La Universidad Pública Mexicana tiene un nivel académico excepcional». Carlos Herrera, un hombre más joven con una novia que parecía modelo, se rió. «Esperanza tiene razón. Algunos de nuestros mejores empleados vienen de universidades públicas. El talento no se compra, se desarrolla». Alejandro le dirigió una mirada de aprobación casi imperceptible, y Esperanza sintió una pequeña victoria. Durante la cena, las preguntas continuaron. Patricia parecía especialmente interesada en conocer los detalles de cómo Esperanza y Alejandro se habían enamorado. «Debe haber sido amor a primera vista», dijo Patricia, cortando delicadamente su salmón. Alejandro nunca había traído a nadie a una cena de negocios. «Fue más bien amor a segunda vista», respondió Esperanza improvisando. «La primera vez que nos conocimos, él fue bastante intimidante». «¿Intimidante? Alejandro?», se rió Roberto. «Ese hombre tiene el corazón de un témpano de hielo». «Tal vez solo estaba esperando a que alguien lo descongelara», dijo Esperanza, sorprendiéndose a sí misma con la respuesta. Hubo un momento de silencio en la mesa. Alejandro la miró con una expresión que no pudo descifrar. «Qué romántico», dijo finalmente Patricia, pero su tono sugería que no lo creía en absoluto. El resto de la cena transcurrió con conversaciones sobre negocios, viajes y los eventos sociales del próximo mes. Esperanza se sintió como un espectador en un teatro, observando un mundo donde todo se medía en términos de conexiones, influencia y dinero. Cuando finalmente regresaron al automóvil, Alejandro estuvo inusualmente silencioso durante los primeros minutos del trayecto. «Lo hizo bien», dijo finalmente. «¿Solo bien?» «Mejor que bien. Patricia Mendoza tiene la habilidad de hacer que las personas se desmoronen bajo presión. Usted mantuvo la compostura y respondió con inteligencia». «¿Y la parte sobre descongelar su corazón?» Alejandro hizo una pausa. «Fue creativa y convincente, pero no verdadera». «Esperanza», dijo su nombre como si estuviera cansado. «Recordemos cuál es la naturaleza real de nuestro acuerdo». Pero algo en su voz sugería que tal vez él también estaba comenzando a cuestionar los límites que había establecido tan cuidadosamente. Los días siguientes cayeron en una rutina extraña, pero cómoda. Esperanza se levantaba temprano, desayunaba con su padre, pasaba las mañanas trabajando en proyectos de contabilidad freelance que había conseguido en línea, y las tardes las dedicaba a las lecciones con Sofía o a acompañar a Alejandro en sus compromisos sociales. Su padre parecía renacer con la atención médica constante. El doctor Ramírez había ajustado sus medicamentos y el fisioterapeuta que venía 3 veces por semana ya reportaba mejoras significativas en su movilidad. Por las tardes, don Roberto se sentaba en la terraza del jardín leyendo periódicos y viendo crecer las plantas que Marta le había permitido sembrar en una pequeña sección. «No he visto a tu papá tan feliz en años», le comentó Marta una mañana mientras preparaban café juntas en la cocina.
Yo tampoco, admitió Esperanza. A veces me siento culpable por lo bien que están saliendo las cosas. ¿Culpable por qué, mija? Por estar aquí bajo falsas pretensiones. Por casarme con alguien que no amo por dinero. Por... ¿Quién dice que son falsas pretensiones? La interrumpió Marta, levantando una ceja. Yo veo a una mujer que se sacrifica por su familia, que trabaja duro y que está tratando de hacer lo mejor que puede en una situación complicada. Pero Alejandro y yo no... Esto no es real. Marta sonrió misteriosamente. Ay, niña, a veces las cosas más reales son las que empiezan de maneras menos tradicionales. Esa tarde, Esperanza estaba en la biblioteca de la casa trabajando en sus proyectos cuando Alejandro llegó temprano de la oficina. Lo vio desde la ventana, caminando por el jardín con el teléfono pegado al oído, gesticulando con frustración evidente. Cuando terminó la llamada, se quedó parado junto a la fuente, con las manos en los bolsillos y una expresión más cansada de lo usual. Esperanza dudó un momento antes de salir al jardín. ¿Todo bien?, preguntó, acercándose con cautela. Alejandro levantó la vista, sorprendido de verla. Problemas con el proyecto de Cancún. Roberto está teniendo segundo pensamientos sobre la inversión, por algo que pasó en la cena. No directamente, pero Patricia ha estado llenándole la cabeza con dudas sobre nuestro matrimonio. Dice que parece demasiado conveniente, demasiado rápido. Esperanza sintió una punzada de culpa. Lo siento. Sabía que no había sido convincente. No, dijo Alejandro rápidamente. Usted estuvo perfecto. El problema es que Patricia es demasiado astuta. Ve a través de las fachadas porque su vida entera es una fachada. Se sentaron en el borde de la fuente. Era la primera vez que Esperanza lo veía realmente frustrado, sin la máscara de control empresarial. ¿Qué tanto dinero está en juego?, preguntó. 100 millones de pesos. Pero no es solo el dinero, es el precedente. Si Roberto se echa para atrás, otros socios van a comenzar a cuestionar mis decisiones. Incluida la decisión de casarse conmigo. Alejandro la miró. Especialmente esa decisión. Estuvieron en silencio durante varios minutos, escuchando el sonido del agua de la fuente y el tráfico distante de la ciudad. ¿Alguna vez se arrepiente de las decisiones que ha tomado?, preguntó Esperanza finalmente. Todo el tiempo, pero el arrepentimiento es improductivo. Lo importante es adaptar la estrategia cuando las circunstancias cambian. Eso suena muy frío. Es práctico. ¿Y qué pasa con los sentimientos, con las emociones humanas básicas? Alejandro se volvió hacia ella con una expresión genuinamente curiosa. ¿Cómo cuáles? La pregunta era tan sincera que Esperanza se dio cuenta de que realmente no sabía. Como la tristeza cuando algo no sale como esperabas, o la alegría cuando algo sale mejor de lo que imaginaste, o el miedo cuando tienes que tomar una decisión que podría cambiar todo. Los sentimientos nublan el juicio, dijo Alejandro, pero su voz sonaba menos convencida que de costumbre. Los sentimientos también nos hacen humanos. Sin ellos, ¿qué sentido tiene todo esto? Hizo un gesto abarcando la casa, el jardín, todo lo que los rodeaba. Alejandro la estudió durante un largo momento. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que por primera vez en años estoy cuestionando cosas que había dado por sentadas. ¿Cómo qué? Como si realmente es posible vivir sin conexiones genuinas, como si la soledad que he cultivado tan cuidadosamente realmente vale la pena. Era la admisión más vulnerable que había hecho desde que se conocían. Esperanza sintió algo moverse en su pecho, algo peligroso que se parecía peligrosamente a la ternura. ¿Y qué conclusión está sacando? Alejandro se levantó abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que había revelado demasiado. Que tengo trabajo que hacer. La boda es en 3 semanas y necesito que todo esté perfecto. Mientras lo veía alejarse hacia la casa, Esperanza se quedó sentada junto a la fuente, procesando lo que acababa de pasar. Por primera vez, había visto más allá de la fachada empresarial de Alejandro. Había visto a un hombre que había construido su vida entera alrededor de la idea de que no necesitaba a nadie, pero que tal vez estaba comenzando a darse cuenta de que eso no era del todo cierto. Y lo que era más peligroso aún, ella estaba comenzando a importarle qué era lo que él realmente necesitaba. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Esperanza se miró en el espejo de su lujosa habitación. La mujer que la miraba de vuelta ya no era la misma que había entrado a esa casa hace 2 semanas.
no solo en la superficie, aunque el nuevo corte de cabello y la ropa elegante ciertamente habían ayudado, sino en algo más profundo. Estaba comenzando a entender que tal vez este matrimonio de conveniencia no sería tan simple como había imaginado, no porque las circunstancias fueran más complicadas de lo esperado, sino porque las personas involucradas eran más complejas de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Y mientras se quedaba dormida en su cama king size, con las luces de la ciudad brillando a través de las cortinas de seda, Esperanza se preguntó si cuando llegara el momento del divorcio sería capaz de irse, o si para entonces ya no querría hacerlo. El día de la boda amaneció gris y nublado sobre la Ciudad de México. Esperanza se despertó con un nudo en el estómago que había estado creciendo durante toda la semana. En pocas horas se convertiría oficialmente en la señora Vega, y por alguna razón se sentía más nerviosa que cuando había firmado el contrato inicial. «¿Cómo está la novia?», preguntó Marta, entrando con una bandeja de desayuno y una sonrisa maternal. «Terrificada», admitió Esperanza sentándose en la cama. «Es normal, mija, todas las novias se sienten así, pero no todas las novias se casan por un contrato de negocios», murmuró Esperanza, tomando la taza de café que Marta le ofrecía. Marta se sentó en el borde de la cama con esa expresión sabia que había desarrollado después de años de observar la vida de la familia Vega. «¿Puedo contarte algo sobre el señor Alejandro?». Esperanza asintió curiosa. «Llevo trabajando para él 8 años. En todo ese tiempo, nunca lo había visto cuestionar una decisión empresarial, pero desde que llegaste ha estado diferente, menos calculador, más humano». «¿En qué sentido?». «Ayer lo encontré en la cocina a las 2 de la madrugada preparando té. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que no podía dormir porque estaba pensando en si estaba haciendo lo correcto contigo». Esperanza sintió cómo se le aceleraba el corazón. «¿Dijo eso realmente?». «Y algo más», continuó Marta. «Dijo que por primera vez en su vida estaba preocupado por alguien más que por él mismo». Antes de que Esperanza pudiera procesar completamente esta información, tocaron a la puerta. Era Sofía, llegando con un equipo de estilistas para los preparativos finales. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino de maquillaje, peinado y ajustes de último minuto al vestido de novia. Esperanza había insistido en algo sencillo y elegante, no el vestido de princesa que Alejandro había sugerido inicialmente. El resultado era perfecto, un vestido de seda marfil con líneas limpias que la hacía verse sofisticada pero auténtica. «Estás preciosa», dijo don Roberto cuando finalmente la vio con lágrimas en los ojos. «Tu madre estaría tan orgullosa». El registro civil de las Lomas era pequeño y elegante, perfecto para la ceremonia íntima que habían planeado. Solo estarían presentes los testigos necesarios: Carmen, la asistente de Alejandro, y el doctor Ramírez, quien se había ofrecido voluntariamente después de conocer la historia de don Roberto. Cuando Esperanza llegó, Alejandro ya estaba ahí, hablando en voz baja con el juez. Vestía un traje azul marino impecable, pero ella notó que se veía tenso. Cuando la vio entrar, su expresión cambió, y por un momento se quedó completamente inmóvil. «Está hermosa», murmuró cuando ella se acercó, y había algo en su voz que sonaba genuinamente sorprendido. «Gracias», respondió Esperanza, sintiendo mariposas en el estómago que no tenía derecho a sentir. La ceremonia fue breve y formal. El juez leyó los artículos del Código Civil, les pidió que confirmaran su deseo de unirse en matrimonio, y declaró que eran marido y mujer. Cuando llegó el momento del beso, ambos dudaron. «Es solo para las fotos», murmuró Alejandro, acercándose. Pero cuando sus labios se tocaron, algo cambió. El beso, que debía haber sido puramente ceremonial, se extendió un segundo más de lo necesario, y cuando se separaron, ambos se quedaron mirándose con una expresión de confusión. «Felicidades», dijo el juez, rompiendo el momento. La recepción en el Hotel Four Seasons fue exactamente lo que Esperanza había esperado: elegante, formal y llena de personas que estaban ahí por obligación social más que por alegría genuina. Roberto Mendoza y su esposa Patricia estaban ahí, por supuesto, junto con otros socios de negocios y algunas figuras prominentes de la sociedad mexicana. «La señora Vega», dijo Patricia, acercándose con una copa de champán y una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Qué rápido sucedió todo, casi parece improvisado. Cuando uno encuentra el amor verdadero, no tiene sentido esperar, respondió Esperanza usando las palabras que había practicado, pero sintiéndose extrañamente conflictiva al decirlas. Por supuesto, dijo Patricia. Y dime, querida, ¿ya discutieron el tema de los hijos? La pregunta la tomó por sorpresa. Era algo que nunca habían mencionado en el contrato. Estamos explorando nuestras opciones, improvisó. Qué moderno, comentó Patricia. En mis tiempos los hijos eran una parte natural del matrimonio. Alejandro apareció a su lado como si hubiera sentido que necesitaba rescate. Patricia, espero que esté disfrutando la celebración. Por supuesto, Alejandro, solo estaba conociendo mejor a tu esposa. Durante el resto de la noche, Esperanza y Alejandro jugaron sus papeles perfectamente. Bailaron la pieza tradicional, cortaron el pastel y recibieron felicitaciones de decenas de personas que apenas conocían. Pero bajo toda la formalidad, Esperanza podía sentir una tensión creciente entre ellos. Cuando finalmente regresaron a la casa, ya era pasada la medianoche. Esperanza se sentía exhausta, física y emocionalmente. Lo hizo muy bien, dijo Alejandro, mientras subían las escaleras hacia sus respectivas habitaciones. Gracias, usted también. Se detuvieron en el pasillo entre sus cuartos y por un momento ninguno de los dos se movió. Esperanza, dijo Alejandro finalmente, su voz más suave de lo usual, sobre lo que pasó en la ceremonia. ¿El beso? Sí, no quiero que piense que significó algo que no debería significar. Esperanza sintió una punzada de decepción que no esperaba. Por supuesto, solo estábamos actuando para las cámaras. Exactamente, dijo él, pero su voz sonaba menos convincente que de costumbre. Buenas noches, esposo, dijo Esperanza, tratando de mantener un tono ligero. Buenas noches, esposa, respondió él, pero cuando cada uno se fue a su habitación, ambos se quedaron despiertos durante horas, repasando cada momento del día y preguntándose qué significaba realmente todo lo que había pasado. 3 meses después de la boda, la vida de los Vega había encontrado un ritmo peculiar pero cómodo. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta. Aparecían juntos en eventos sociales. Alejandro había cerrado exitosamente el trato con Roberto Mendoza y las revistas de sociedad los habían declarado la pareja del año. Pero dentro de la casa, las cosas eran más complicadas. Esperanza había prosperado en su nueva vida de maneras que no había anticipado. Sus proyectos de consultoría contable habían crecido tanto que ahora tenía una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Don Roberto había mejorado tan notablemente que ya caminaba con bastón y había comenzado a dar clases de mecánica a jóvenes del vecindario los fines de semana. Y Alejandro estaba cambiando de maneras que ni él mismo entendía completamente. ¿Has notado que el señor Alejandro sonríe más?, le comentó Marta una mañana mientras preparaban café juntas. ¿En serio?, preguntó Esperanza, aunque había notado lo mismo. Ayer lo vi jugando con los perros del vecino en el jardín. ¿Jugando? En 8 años nunca lo había visto relajarse así. Era cierto. Alejandro había comenzado a llegar a casa más temprano. A veces se unía a ellos para cenar en lugar de comer solo en su oficina. Y había empezado a hacer pequeñas cosas que no tenían nada que ver con su imagen pública, como comprar flores para la casa porque alegran el ambiente, o preguntarle a don Roberto sobre sus clases de mecánica. Pero también había momentos de tensión, momentos cuando sus miradas se encontraban por demasiado tiempo, cuando sus manos se rozaban accidentalmente, cuando el aire entre ellos se cargaba de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El punto de quiebre llegó una noche lluviosa de mayo. Esperanza estaba trabajando tarde en la biblioteca cuando escuchó música viniendo del piso de arriba. Era poco usual. Alejandro normalmente era muy silencioso en las noches. Curiosa, subió a investigar. Lo encontró en la terraza techada del segundo piso, sentado frente al piano de cola que había estado ahí desde que se mudó, pero que nunca había visto usar. Estaba tocando una melodía melancólica y hermosa, completamente absorto en la música. No sabía que tocaba piano, dijo suavemente para no asustarlo. Alejandro se detuvo abruptamente, como si hubiera sido atrapado en algo íntimo. Es solo un pasatiempo, dijo, cerrando la tapa del piano.
Era hermoso. ¿Qué pieza era? Algo que compuse hace años, admitió reluctantemente. Usted compone música. Alejandro se levantó del banco del piano y caminó hacia la baranda de la terraza, donde podían ver las luces de la ciudad brillando bajo la lluvia. Solía hacerlo, antes de que... Se detuvo. ¿Antes de qué? Antes de que mi padre me dijera que era una pérdida de tiempo, que los hombres exitosos no pierden el tiempo con fantasías artísticas. Esperanza se acercó a él, sintiendo una tristeza profunda por el niño que había tenido que enterrar sus sueños para convertirse en el hombre que su padre quería que fuera. ¿Por qué estaba tocando esta noche? Alejandro la miró, y en sus ojos había una vulnerabilidad que no había visto antes. Porque últimamente he estado recordando quién era antes de convertirme en quien se suponía que debía ser. ¿Y quién era? Alguien que creía en la belleza por el simple hecho de existir. Alguien que pensaba que las emociones eran algo que se debía explorar, no enterrar. Alguien que... Hizo una pausa. Alguien que creía en el amor. Las palabras colgaron entre ellos como una confesión. ¿Y qué le pasó a esa persona? Se convirtió en un empresario exitoso que no necesita a nadie, respondió Alejandro, pero su voz sonaba hueca. ¿Y si esa persona todavía está ahí, enterrada pero no muerta? Alejandro se volvió hacia ella completamente. Esperanza, tengo que decirle algo. ¿O qué? Este matrimonio, este contrato, se suponía que iba a ser simple, transaccional, sin complicaciones emocionales. Lo sé. Pero se ha convertido en algo que no esperaba. Esperanza sintió cómo se le aceleraba el corazón. ¿En qué se ha convertido? En algo real, dijo él, acercándose un paso. En algo que no quiero que termine en 1 año y medio. Alejandro, sé que esto no estaba en el contrato. Sé que usted no firmó para esto. Pero me he enamorado de mi esposa, y no sé qué hacer con eso. Las palabras que había estado esperando escuchar sin darse cuenta, finalmente estaban ahí, flotando en el aire húmedo de la noche. ¿Quieres saber un secreto?, dijo Esperanza, acercándose hasta que quedaron a centímetros de distancia. ¿Cuál? Yo tampoco sé qué hacer, porque también me enamoré del hombre detrás del empresario, del hombre que toca piano en las noches lluviosas y que se preocupa por mi padre y que está aprendiendo a sonreír otra vez. Esta vez, cuando se besaron, no había cámaras, no había audiencia, no había nada excepto 2 personas que habían encontrado algo que no sabían que estaban buscando. Cuando se separaron, Alejandro la tomó de las manos. ¿Qué hacemos ahora? Supongo que reescribimos el contrato, dijo Esperanza, sonriendo. ¿Qué tipo de cláusulas incluiríamos? Amor incondicional, apoyo mutuo y una duración de por vida sin opción de terminación anticipada. Alejandro sonrió, una sonrisa real, genuina, que transformó completamente su rostro. Me parece un contrato mucho mejor que el original. Mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad, Esperanza y Alejandro se quedaron en la terraza, abrazados y planificando un futuro que ninguno de los dos había previsto. Un futuro donde el amor no era una vulnerabilidad que se debía evitar, sino la fuerza más poderosa que podían cultivar juntos. 6 meses después, renovaron sus votos en una ceremonia pequeña e íntima, esta vez rodeados de familia y amigos reales. Don Roberto caminó a su hija hacia el altar sin bastón. Marta lloró como si fuera su propia hija, la que se casaba. Y cuando el sacerdote les preguntó si se amaban y si prometían estar juntos en las buenas y en las malas, ambos respondieron sí, con una convicción que resonó en cada corazón presente. Porque a veces, las mejores historias de amor comienzan con los motivos equivocados y se convierten en algo hermoso cuando 2 personas se permiten ser vulnerables el uno con el otro. Y a veces, cuando solo quieres escapar de las deudas, terminas encontrando la riqueza más grande de todas, un amor que no se puede comprar, vender o contratar, sino solo vivir con el corazón completamente abierto.